I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. ¿Qué tal, amigos, amigas? Aquí estamos dando vueltas. No sé si estamos en el momento del lavado o en el tema del centrifugado. Hace aproximadamente medio siglo, como si fuera un Mad Men, el dueño de Colón reflotó una compañía a través de un anuncio que fue muy rompedor y que en el fondo tenía una única conclusión para vender su producto de Colón, y era: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Y eso mismo podemos decir hoy del invitado que tengo a mi derecha, que, como digo yo, voy a dejar que se presente, que nos diga a qué dedica el tiempo libre, si es que tiene tiempo libre, que yo creo que es más difícil tenerlo face to face que pedir hora en la Seguridad Social. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Ramón Alemán y me dedico la mayoría del tiempo a corregir textos que escriben otras personas. Ese es mi trabajo. Con eso me gano el pan mío de cada día. Y bueno, eso es a lo que dedico el tiempo no libre. Y el tiempo libre lo dedico pues a pocas cosas porque dedico mucho tiempo a trabajar. Cuando no estoy trabajando estoy o con un entorno muy cerrado, que es el de mi familia, o caminando por la laguna sin saludar a nadie. Porque salgo para mantener el cuerpo en forma. Entonces yo me pongo auriculares, no saludo a nadie, me hago loco, o si es alguien de mucha confianza digo no me voy a parar. A eso me dedico, y a leer, aunque claro, en casa del herrero, cuchara o cuchillo de palo, leo menos de lo que debiera, porque mi trabajo consiste en leer. Entonces cuando llega el momento de descansar, muchas veces me cuesta leer. Entonces voy seleccionando de forma muy fina mi siguiente lectura y la abordo. No es una cuestión, no es como algunos amigos míos. Hace un rato hablábamos de Eduardo García Rojas. Yo sé que Eduardo García Rojas, un libro cae en sus manos y al día siguiente ya se lo leyó, ¿no? Yo no soy de ese tipo de lectores. Me cuesta mucho leer, pero bueno, también te dedico tiempo a leer y a tocar la guitarra, los pocos minutos libres que me quedan. ¿Y cómo llegaste? Sé que, porque te lo he escuchado, ¿no? La importancia que tiene para ti la familia, la figura de tu padre, cómo llegaste al mundo casi de la poesía, ¿no? De leer poemas, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue ese germen, cuál fue ese inicio, qué fue ese despertar, ese descubrir el fuego del mundo de la literatura en ti desde pequeño. Bueno, el mundo de la poesía, yo tenía un padre que era una persona excepcional, se llamaba Ventura Alemán, era orfebre y era una persona con un sentido del humor extraordinario, con un conocimiento, una sabiduría extraordinaria y con mucha creatividad en todo, no solo en su trabajo. Como orfebre tenía que ser creativo, sino que él, cuando hablaba contigo, cuando te explicaba una cosa, cuando hacía una broma, se inventaba un poema para contártela, te decía algo en verso, te recitaba poemas que él se sabía de su juventud. Entonces yo recuerdo que mi padre no, los Reyes Magos, creo recordar que fueron, nos regalaron a mis hermanos y a mí una colección de la editorial Labor, que eran varios libros. Uno eran, creo que estaban Las Mil y una Noches, después cuentos de Eta Hoffmann, y uno de los volúmenes era Fábulas Castellanas. Y él pues nos puso a mis hermanos y a mí en nuestras manos esos libros, y desde entonces a mí me gustó, me llamó la atención mucho lo de la fábula, y yo escribía fábulas de pequeño que las perdí por completo y no sé dónde andarán, no sé, esos papeles tienen que estar por algún sitio. Y ya de mayor, en algún momento que yo no sabría decirte cuándo fue, pero fue en la adolescencia todavía, descubrí el formato del soneto,
que es un poema que tiene una medida concreta, no es poesía libre, como sabes, sino que tiene 14 versos de 11 sílabas, rima consonante, con una métrica específica, dividido en 2 cuartetas y en 2 tercetas. Y a mí me gustó mucho el soneto. Y desde entonces siempre he escrito poesía, siempre he escrito soneto de la forma más arbitraria que te puedes imaginar. Cuando nació mi primera sobrina Alba, le escribí un soneto. Una vez, siendo corrector en el periódico La Opinión de Tenerife, cometí un error imperdonable, corrigiéndole un artículo a Alfonso González Jerez, el periodista, y al día siguiente me llamó y me dijo, ¿por qué me cambiaste esta palabra? Si era correcta, era una palabra muy rara, ahora no recuerdo qué palabra era. Y yo le pedí perdón con un soneto, ¿no? Y entonces siempre ha estado presente, pero siempre de forma lúdica, ni yo me considero poeta, ni creo que ningún poeta debería considerarse a sí mismo poeta. O sea, quiero decir, no creo que la poesía, como decía Antonio Machado, a mi trabajo acudo y con mi dinero pago, ¿no? La poesía debe ser una actividad, todos los seres humanos tenemos una parte que es de reflexión, de creación, que puede ser dibujar, cantar, hablar, hacer danza, hacer poesía, pero no creo que uno pueda decir, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy fontanero. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy poeta. No creo que eso sea muy adecuado. En cualquier caso, no lo aplico bajo ningún concepto a mí mismo. Nunca se sabe cómo o cuándo llega el mundo de la literatura a tu vida. Yo sí tengo presente ese momento porque yo estaba acostumbrado a leer tebeos, ¿no? Incluso las obras de Verne, de Alejandro Dumas, las leía en Joyas Literarias Juveniles. Pero la literatura llegó a mi vida con 8 años y el día que llegó dejé de creer en los reyes. Porque yo había pedido en casa de mi abuela como regalo de reyes el Pirata Negro de Madelman. Y sin embargo los Reyes Magos me dejaron el Principito de Saint-Exupéry y dije, no, los reyes no existen. Luego con el tiempo me di cuenta que había sido un error y un acierto. También había sido un error porque el Principito no es un libro para que lo lea un niño de 8 años, ¿no? Pero bueno, tu vocación estaba encausada a Bellas Artes, creo que haberte escuchado. Bueno, y me parece que una profesora te dijo que dejara los pinceles. Mi vocación, no es que mi vocación estuviera destinada a las Bellas Artes, sino que era una de las posibles salidas cuando te enfrentas al mundo académico adulto, cuando terminas lo que en aquella época se llamaba el COU, que ahora es segundo de bachiller. El otro día lo hablaba con mis hermanos. Mi hermano Ventura sí heredó el talento artístico de mi padre y se dedicó a estudiar Bellas Artes y acabó la carrera y actualmente es escultor. Y él decía que él acaba de publicar una web suya, Ventura Alemán, y en esa web explica que mi padre, que murió cuando él estaba en COU, haciendo el COU, o sea, fue su último año, bueno, fue el siguiente, mi hermano iba a estudiar biología. Yo eso no lo sabía, me enteré el otro día, digo, Ventura, tú ibas a estudiar biología, y mi padre le convenció para que estudiara Bellas Artes, que también le gustaba, ¿no? ¿Qué me ocurrió a mí? A mí me ocurrió que yo en COU, con 17 años, a mí me gustaba la guitarra, me gustaba la astrofísica, me gustaba escribir, me gustaba dibujar, me gustaban unas cuantas cosas. Pero no sabía por qué carrera optar. Entonces ocurrieron dos cosas. Primero, mi padre, que ya estaba muy enfermo, vio algunos dibujos míos, me dijo, estás bien, sigue este camino. Después ocurrió que mi padre murió ese verano, entonces era como, puedo seguir la estela de mi padre. Y por otra parte, el factor fundamental, mi hermano Ventura estaba en primero de Bellas Artes y venía de la facultad todos los días contando unas maravillas de aquella facultad, porque era una facultad extraordinaria, el ambiente era brutal. ¿Qué ocurrió? Que yo entré en Bellas Artes con la vocación de dibujante, pero sin las habilidades técnicas para otras materias, para la pintura, para la escultura, y allí no me las fomentaron, o yo no creo que me las fomentaron como se debe hacer en una academia de arte, ¿no? De tal manera que un día una profesora, efectivamente, la profesora de Historia del Arte, claro, era un trabajo teórico, unos trabajos teóricos se le presentaban y unos exámenes escritos y tal. Entonces ella me dijo, un día se reunió conmigo para una cuestión de la asignatura, me dijo, ¿cómo te vas y tal? Digo, fatal. Digo, mira, yo me metí aquí porque me gustaba dibujar y a mí lo único que me gusta ahora es estar en el bar y la fiesta y de todo, ¿no? Y me dijo, deja esto y métete en filología, que es lo tuyo. Entonces me metí en filología.
y lo dejé también y volví a Bellas Artes. Y después un día, por casualidad, entré a trabajar en un periódico y me gustó la maquinaria del periódico, me gustó el hecho de que la herramienta fuera el lenguaje y me gustó cómo funcionaba un periódico y ya ahí dejé de estudiar. Unos años después me encontré con esta profesora y me dijo, ya que has encontrado tu vocación, que es ser periodista, llégate a esta tercera Bellas Artes. En ese momento ella era ya vicedecana. Llégate a esta tercera Bellas Artes, haz el curso puente, te metes en periodismo. Y yo, pero ¿qué obsesión tiene esta mujer con que yo sea licenciado en algo? Yo no quiero estudiar, no me gusta la universidad. Ya soy periodista y ahí me quedé en la Gaceta de Canarias, que fue realmente donde yo aprendí un oficio, que fue el oficio del periodismo. Sí, la importancia de los bares en la facultad, incluso imbuidos con Gabinete Galigari, aquel bares, que lugares. Sí, sí, sí. La importancia, pero sí, la importancia también de tu llegada a la Gaceta y sobre todo porque el azar, la coincidencia y una simple letra de tu apellido es la que te conduce a la labor que ibas a desempeñar allí y la labor que has desempeñado y que estás desempeñando en este momento. Sí. Cuéntanos un poco la historia porque es curioso. En aquella época fue una época muy convulsa, los inicios de los inicios, toda la historia de la Gaceta es una historia muy convulsa. En aquellos momentos, José Manuel de Pablos accedió a la dirección del periódico y aquel periódico era caótico en todos los sentidos. No por José Manuel de Pablos, él estaba intentando poner orden. Entonces, en el periódico había una figura que era el cierre, la persona que se encargaba del cierre. El cierre consistía en varias cuestiones. Una, estar pendiente de noticias de última hora. Sobre todo en aquella época, ETA, por ejemplo, a ver si ETA va a meter un bombazo a las 11 de la noche cuando ya no queda nadie en el periódico. Tiene que quedar una persona, ¿no? Esa persona además tenía que revisar todas las páginas porque se trabajaba con un programa muy primitivo que era el PageMaker. Y entonces sobraba texto, faltaba texto. Oye, esta foto no va aquí. Había que revisar que no hubiera ningún error gordo. Había que revisar minuciosamente la primera página y la última página del periódico. Y después había que estar pendiente de las esquelas, estas cuestiones, ¿no? Y entonces había una persona que hacía el cierre, pero hacía falta una persona que lo sustituyera los fines de semana y nadie quería hacerlo. Entonces el director dijo, bueno, muy bien, pues nadie quiere hacerlo por orden alfabético. Alemán. Y me tocó a mí y lo hice y dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Me explicaron por encima y lo hice un fin de semana, un sábado y un domingo y me encantó porque se trabajaba de noche, porque era en un ambiente muy cálido con la gente de maquetación, de compaginación, no había jefe, se salía tardísimo a las 2 de la madrugada, incluso a veces bajábamos a la rotativa a ver cómo empezaban a tirar el periódico, era un trabajo, tenía algo de romanticismo, ¿no? Entonces la semana siguiente, cuando le tocó al siguiente, que no sé quién sería alemán, pues Álvarez o quien fuera, el tipo o la tipa, quien fuera, joder, hacer el cierre y tal, dije, yo te lo hago, no te preocupes. Entonces, en la Gaceta pasé a hacer puntualmente el cierre, los fines de semana y a veces un mes del verano. Yo seguía siendo redactor, yo trabajaba en información política, información de sociedad, de cultura, pero ocasionalmente hacía el cierre y así empezó. Y eso fue lo que llevó a que cuando naciera el periódico La Opinión de Tenerife en el año 99, claro, parte de ese núcleo fundacional de La Opinión venía de la Gaceta. Entonces cuando se preguntó por ahí en las reuniones quién podría hacer trabajos de corrección y tal, surgió mi nombre y entré en La Opinión. Y ahí fue cuando ya entré solo como corrector. Yo ya, bueno, a veces publicaba algún reportaje y tal, pero mi trabajo era solamente corregir. Y ahí fue donde me fui forjando yo, como Dios me dio a entender, como corrector de texto. Sin embargo, todo tiene su principio y todo tiene su final. Digamos que ese periodo de La Opinión acaba de una manera a lo mejor no deseada, pero al final cada persona siempre tiene un ángel que lo protege. Y te he escuchado en alguna que otra entrevista decir que después de tu salida a La Opinión, el papel de tu hermana recomendándote que fueras a Madrid, a Cálamo y Cran, y estuvieras allí, para ti fue vital. O sea, que hay un antes y un después. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la salida de La Opinión sí fue deseada. Fue brusca, pero fue deseada, porque La Opinión a partir del año 2008 por ahí, y todo esto motivado por el inicio, creo yo, ¿no?, de la crisis económica general en España, La Opinión estaba atravesando por un momento muy delicado,
Pero aparte, no solo por cuestiones económicas, sino que había una suerte de guerra civil interna. Se había propuesto un ERE, iban a echar a muchísima gente. Aquello no salió, pero eso dividió a la redacción. La redacción estábamos enfrentados. Y además era una guerra fratricida, porque éramos hermanos, compañeros. Yo aparte estaba en una situación muy delicada porque era redactor jefe, entonces desde las altas instancias se me exigían ciertas cosas, pero yo estaba muy apegado a mis compañeros y entonces era algo muy complicado y yo deseaba irme. Entonces mi hermana, que es periodista también, Verónica Alemán, yo le decía, Verónica, yo me quiero ir a trabajar contigo, yo soy autónomo, yo hago lo que tú quieras, bueno, pues llevar cuestiones de prensa, de actos, de actividades y tal. Ella tenía y tiene una empresa en Contexto. Entonces ella me dijo, ¿tú podrías trabajar conmigo como periodista y también como corrector de textos? Dice, pero claro, yo no te puedo contratar. Esto tiene que ser pues que te echen de la opinión, que tú, en fin, llegas a un acuerdo y te indemnicen. Y, bueno, al final llegó ese día, me despidieron. La situación económica en la que yo quedé fue maravillosa porque me despidieron de una forma muy generosa. Y entonces yo me vi con las manos libres y le dije, Verónica, ya estoy en disposición de empezar a trabajar contigo. Me gustaría especializarme dentro de tu empresa en la corrección, más que en el periodismo. Entonces ella me dijo, lo primero que vas a hacer es irte a Madrid, a Cala Muy Gran, que es una academia en la que reciclan a los correctores salvajes o silvestres como yo y forman a los nuevos correctores. Y yo en mi vanidad le dije, yo no necesito formación como corrector. Yo soy muy buen corrector, me lo tenía muy creído. Y cuando yo fui a Madrid, estuve un mes en Madrid, me quedé a vivir allí ese mes y vi la corrección desde otra perspectiva, tanto desde el punto de vista técnico de la corrección, como desde el punto de vista de las fuentes de las que debe beber uno. Para mí el mundo terminaba donde terminaba la Real Academia Española. Y ahí descubrí que había un amplio universo de lingüistas, José Martínez de Sousa sobre todo, que se convirtió en mi referencia a partir de entonces, y otros que yo conocía, pero a los que no les daba tanta importancia, María Moliner, Leonardo Gómez Torrego, Alberto Gómez Font. Entonces, claro, cuando descubres que más allá de un muro hay un país que es mucho mayor que la Real Academia Española, pues imagínate, y cuando aprendes a que hay diferentes tipos de corrección, cuando aprendes cómo se factura un trabajo de corrección, todo este tipo de cuestiones es cuando yo dije, gracias Verónica, gracias. Entonces me entusiasmé tanto que yo decidí crear, digamos, una sección dentro de la empresa de Contexto y se me ocurrió llamarla lavadora de textos y entonces desde entonces funcionamos, somos una unidad, mi hermana y yo, pero ella está especializada en la comunicación, que es Contexto, y yo estoy especializado en la corrección de textos, que es lavadora de textos. Hay un aspecto antes de entrar de lleno y echar el suavizante y el detergente importante. Antes hablaste de los sonetos, de que estaban muy adheridos incluso a la dermis y que funcionan casi como una terapia para ti. ¿Qué importancia tienen los sonetos en tu vida personal? Como escape, como válvula, porque ya llegaremos a quizás una obra que te he oído hablar que él adoras, que es tu hijo predilecto. Predilecto. A todos los hijos hay que quererlos por igual, pero sí, yo reconozco que como es el más pequeñito, pues le tengo tengo cierta debilidad. Bueno, los sonetos, como te comentaba antes, yo los escribo porque me apetece hacerlo, no tengo no tiene ninguna finalidad, es algo lúdico, es un juego. Y yo he escrito sonetos tanto en mi ámbito privado como que los publiqué, como en otro ámbito que es el ámbito lingüístico. Yo tengo un blog que lo tengo muy, muy parado, que se llama Lavadora de Textos. Entonces yo en un momento dado me di cuenta de que ya como que había llegado a su punto culminante, o sea, su punto álgido, su punto más alto de publicación de textos, ya no sé de qué más hablar. Entonces un día dije, bueno, voy a decir lo mismo que he dicho siempre, entre sujeto y verbo no se pone coma, las comillas que hay que emplear son las españolas, no las inglesas y tal. Digo, voy a decir lo mismo pero con sonetos. Entonces para mí eso era un entretenimiento y lo hago sencillamente como entretenimiento o en algunos casos como una necesidad de sacar un dolor o un sentimiento o a veces incluso es sencillamente un
una forma de entretenerte, como hacer un sudoku, porque el soneto, ya te digo, tiene su técnica. Hay que buscar la palabra, que si la rima es consonante, entonces tiene que ser exacta. Si aquí un verso acaba en amo, dentro de 3 versos tiene que acabar en amo otra vez, no en ato ni en amos. Entonces tiene su truco, la acentuación interna, o sea, un soneto, cada verso tiene 11 líneas, 11 sílabas, pero a su vez dentro del soneto tiene que haber una acentuación. La sexta sílaba suele ser tónica, la número 10. Entonces es como un juego, pero no tiene mayor pretensión que esa. Las primeras obras tuyas, lógicamente, influyen en el lenguaje, en la manera de escribir bien. A veces te he escuchado la expresión guardianes guardianes de la lengua, ¿no? Yo incluso lo bajaría a guardianes de las palabras, porque llegas al mínimo. Y esa dualidad que has establecido, ese doble tamiz de duda y tolerancia en todo lo que haces, ¿no? Sí. En todo análisis, duda y tolerancia. Yo Sí. creo que la duda es razonable siempre. Yo tengo un colega lingüista, un maestro, que es Alberto Gómez Font. Él fue coordinador de la Fundeu. Él se define a sí mismo como barman y lingüista. O sea, él se ve primero como barman y después como lingüista. Pero él tiene una frase en sus charlas, que alguna vez ha venido aquí a Canarias y tal, y en las charlas que da por ahí por el mundo. Él tiene una frase que a mí me encanta, que es: cuando usted no dude, cuando usted no tenga ninguna duda, vaya a su médico, a su psiquiatra preferiblemente, y dígale: doctor, tengo un grave problema, no dudo. Porque en la vida hay que dudar. La duda no se debe convertir en una obsesión, porque cuando la duda se convierte en una obsesión, pues pueden ser celos, o puede convertirse en el mundo de la pareja, o puede convertirse en un complejo de inferioridad, en subestimarse. Pero cuando estamos ante mecanismos, ante un proceso de construcción de una obra intelectual, o también en el mundo de la ciencia, me imagino que los científicos estarán dudando constantemente: ¿habré hecho esto bien? Ahora acaban de descubrir un exoplaneta en el que hay un 99,9% de posibilidad de que haya vida. Pero los mismos autores que han publicado ese estudio han dicho: hasta que no lleguemos, tras nuevas observaciones del telescopio, a comprobar, hasta que la certeza no llegue al 9,99997, no afirmaremos que hay vida en ese planeta. O sea, todavía les queda un margen de duda del 0,0000,3, ¿no? Entonces, o algo así. Entonces hay que dudar. Entonces, el corrector de textos, que sobre todo hay que tener en cuenta que es una persona que está trabajando una materia muy sensible, porque está trabajando una obra de otra persona, y es una obra en la que esa persona ha puesto mucho de sí misma, de sus sentimientos, de sus creencias, de su afán por crear. Hay que tener mucho cuidado antes de decir: esta palabra es horrible, o esta palabra, como dicen algunas personas, esta palabra no existe. No existe porque no, es que no está en el diccionario. ¿En qué diccionario? No, en el de la RAE. Ah, vale. ¿Has mirado en otros diccionarios? Ah, pues no, pues puedes mirar en el María Molinera, en el Manuel Seco, en un diccionario técnico si se trata de una palabra específica. Y aún así, si no está en esos diccionarios, ¿cómo que no existe? Yo siempre pongo el ejemplo del verbo bisumear. En mi familia entendemos mucho en estas cuestiones de regalos de cumpleaños y de navidades y tal, a compartir gastos y decir: bueno, pues tú tienes que poner 18 euros y tal cual. Entonces yo le mando un mensaje a mi hermana: Ruby, te acabo de bisumear 18 euros. O sea, he utilizado la aplicación Bizum para enviarte tal dinero. Entonces, ¿mi hermana me ha entendido cuando yo me he comunicado con ella? Sí. O sea, en el contexto Ramón y su hermana Ruby, ¿ese verbo ha funcionado? Sí. Por lo tanto, ese verbo existe y nunca estará en ningún diccionario. Entre otras cosas porque probablemente la aplicación Bizum dentro de 6 o 7 años ya no existirá. Entonces, hay que dudar constantemente. Y después la tolerancia. Vale, en la ortografía es nuestro código de la circulación universal. Es idéntico. Cuando digo universal me refiero al mundo hispánico. La ortografía es igual en México, en Chile, en Venezuela, en España, en el Sáhara, en Filipinas, para quienes hablen español. Es la misma. Ahora bien, ¿qué pasa con la gramática? ¿Qué pasa con el léxico? ¿Qué pasa con determinados giros que en un sitio son correctos, en otros no son tan adecuados? En un sitio te van a entender, en otros no. ¿Qué ocurre cuando tú escribes, cuando tú te estás comunicando en un contexto de informalidad
y utilizas una palabrota o una palabra grosera, ¿es adecuada? Pues a lo mejor sí, pero no es adecuada dentro de una tesis doctoral o una conferencia o en una misa. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la tolerancia, el contexto. El contexto es la madre de todos los argumentos a la hora de rechazar o bendecir un uso determinado. El contexto siempre. Neruda nos dejó una obra fantástica como es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Luego, para mí, una persona que siempre fue un referente, como Luis Eduardo Aute, sacó aquel disco maravilloso reversionando a Neruda y lo cambió 20 canciones de amor y un poema desesperado. Sé lo importante que fue la presentación de 41 sonetos de amor, furia y otras pasiones, porque ahí pusiste prácticamente en lisa a todo el mundo. A tu hermana lo presentaste, me parece que... En Bronzo, que es la tienda en la que mi hermano escultor Ventura y sus compañeros han diversificado la actividad del taller de fundición Bronzo. Sí. Muchos familiares se levantaron a leer algún que otro soneto, ¿no? ¿No sentiste que a veces cuando me dicen que es más importante si el camino o el destino, ¿no? Y curiosamente el otro día al actor Brad Pitt le escuché dar una tercera vía. Lo importante no es ni el camino ni el destino, sino la compañía con la cual haces ese camino, ¿no? Compañía que yo creo que tuviste y sigues teniendo en la estación definitiva. Háblanos un poco de esa noche. Sí. Bueno, yo tengo una visión bastante tragicómica de la existencia. O sea, yo creo que nosotros vamos a vivir lo que nos toque vivir aquí, nos vamos a convertir en alimento para las bacterias, los gusanos. No hay porvenir, no hay eternidad. O sea, hay eternidad de momento para Mozart, para los Beatles, para los Reyes Católicos, para Cristóbal Colón, para Jesucristo, para Cleopatra y poco más. Nosotros no sabemos nada, no conocemos ni un solo nombre, ninguna experiencia vital de una persona que haya vivido hace 15.000 años. Pero ya eran Homo sapiens. Y cuando yo me muera y cuando le ponen el nombre de una calle a una persona que es muy famosa, dentro de 300 años, la gente que pasa por esa calle ni va a saber quién era esa persona. Entonces, la vida es realmente, con perdón, una putada. Pero, por otra parte, es una experiencia maravillosa porque cada segundo que pasa no lo vamos a volver a vivir. Entonces hay que siempre, creo yo, experimentar el presente. Experimentar el presente como si no volviera a ocurrir, porque es que no va a volver a ocurrir. Entonces, en ese ámbito, yo he tomado la decisión de pasar este tramo de vida por el que voy con las personas a las que quiero, que son fundamentalmente mi familia. Tengo 2 familias, que es mi familia de sangre, y tengo otra familia que son unos niños, un niño y 2 niñas, a los que adoro y a los que considero como parte de mi familia. Y son parte de mi familia. Ellos estuvieron también en este acto. Entonces, cualquier cosa que yo hago que es de cara a la galería, o sea, un acto social o un acto incluso económico, porque una de las intenciones era vender libros también, por supuesto, yo intento estar rodeado de las personas que me dan bienestar y sobre todo pasármelo bien. Entonces, ahí estuvieron. Bueno, el libro, antes que nada, el libro ya de por sí es un libro que no es solo mío, sino que los textos son míos, pero cada poema está acompañado de una ilustración de Mónica Rosado Armas, que es la novia de uno de mis sobrinos. Ahí empieza la intervención familiar. El libro tiene el sello de la empresa de comunicación de mi hermana, con textos. El libro fue maquetado por un querido amigo mío, que es Iván Marrero, con el que tuve miles de discusiones, porque siempre discuto muchísimo con él, pero siempre en un ámbito afectivo. La presentación tuvo lugar en la tienda de mi hermano. Y en el libro de poemas hay una parte que está dedicada a un personaje
que es Leonora, que son 2 poemas de amor y 15 de duelo para Leonora. Pero después hay otra parte que se llama Sintiente Mineral, en el que hablo de cosas, hablo de mi madre, de mi padre, de familiares, de amigos, amigas. Entonces, yo o invité a algunos de esos protagonistas a leer ese poema que estaban dedicados a ellos, o se los leí, le leí uno a mi madre, quiero recordar, uno a un amigo mío que estaba presente en el acto, y después les pedí a personas, a mi hermana, a una de mis hermanas, a una amiga, en fin, a personas cercanas que leyeran también, a un sobrino, que leyera alguno de los poemas, que leyera un poema. Y después, digamos, el acto, la presentación formal estuvo a cargo también de mi hermana. O sea que todo quedó en casa. Y nos lo pasamos francamente bien. Fue para mí, aunque es un libro que habla de sentimientos no siempre alegres, es un libro incluso triste en algunos casos y lleno de furia y de ira en otros, fue un acto muy divertido y nos lo pasamos francamente bien. Muy, muy bien, la verdad. Yo, en esta lavadora cultural, no quiero terminar el programa sin hacerle una última pregunta, que es algo en lo que últimamente he pensado mucho, sobre todo cuando te presentas a un concurso literario y te hacen firmar una declaración responsable de que no has utilizado inteligencia artificial en la elaboración de los textos. Y más cuando he descubierto recientemente, por ejemplo, con mi mujer, un programa ChatGPT ha dicho, nosotros tenemos 2 perritos, dijo el nombre de los 2 perritos y quisiera una historia. Y en 1 minuto y pico te trazó la historia. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en el mundo de la cultura, en el mundo de la literatura, lo peligroso que puede llegar a ser? Sí, a mí me da pavor. En estos últimos 20 años, a mí me preguntaban mucho sobre, en mi condición de corrector de textos y tal, sobre qué peligro veía yo para la calidad del lenguaje y para el crecimiento personal, el asunto de las redes sociales. No, los niños ahora escriben mejor o peor, o los niños, o algunos que ya tienen 20 y pico años, ¿no? Porque ya son nativos digitales. Y yo siempre decía, esto no me parece grave. O sea, vamos a ver, la gente sigue escribiendo relativamente bien. La comprensión lectora a lo mejor ha bajado un poco, pero porque ha bajado el nivel académico de exigencia, no porque... Sí, bueno, a lo mejor en Instagram, pues la gente se ha acostumbrado en WhatsApp, en Instagram, pues a escribir con dibujitos, con machanguitos, como digo yo, ¿no? Pero yo no creo que se haya perdido gran calidad, no veo un peligro. Pero la inteligencia artificial me da miedo, pero por otra parte, como decía mi tío Adrián Alemán, como yo ya estoy en tiempo de prórroga, bueno, yo espero que me quede mucho de vida todavía, pero digamos que todo lo que tenía que hacer, que era pues crecer como ser humano y todo lo demás, ya lo he hecho. Ahora me queda pues vivir, pues no sé, los años que me quedarán, 20, 30 o 40, no lo sé, pero con el ferviente deseo de jubilarme ya. El asunto de la inteligencia artificial que me podría afectar laboralmente y seguramente afectará a futuros correctores, yo ya lo veo como algo que lo miro de soslayo, pero lo miro con muchísimo pavor, porque efectivamente el otro día estaba yo con unos amigos y estábamos hablando de lo de los sonetos, ¿no? Que sí, lo difícil que es hacer un soneto y tal. Y un chico, un amigo, un conocido, le dijo a ChatGPT que escribiera un soneto y le dio 3 asuntos: Ramón Alemán, corrector, lengua española, y escribió un soneto no muy bueno, con algunos fallos en la acentuación interna, pero mejorable en media hora. O sea, yo podría haber cogido ese soneto y decir, vale, vamos a cambiar este acento de aquí, mover esto. Y me dio no es miedo, es rechazo. ¿Qué es lo que pasa con mi rechazo a la inteligencia artificial? Que no va a servir de nada. O sea, la inteligencia artificial se queda. La inteligencia artificial tiene usos buenísimos. Está en la sanidad, por ejemplo, está causando ya unos adelantos brutales. Está resolviendo problemas de sintetizar nuevas proteínas y tal cual. Pero en el mundo de la lingüística no sé lo que va a ocurrir. Pero para mí,
teniendo en cuenta que a mí me gusta sufrir la creación de un soneto, yo tardo 3 días en escribir un poema. Yo lo creo, lo reelaboro, me lo llevo a la cama, lo miro en el móvil. Mañana voy a quitar esta palabra y voy a poner otra. Lo vuelvo a leer, lo dejo reposar. El hecho de que dentro de unos años la inteligencia artificial pueda crear una novela, por ejemplo, de gran calidad, digo, pues ¿esto dónde nos lleva? Es que no lo sé. Pero afortunadamente no voy a ver los resultados. O sea, yo no voy a estar aquí dentro de 50 años para cuando digan, cuando irrumpió la inteligencia artificial en la literatura, no lo voy a ver, por lo tanto. Bueno, con respecto al sentido existencial de Ramón Alemán, me voy a coger a los clásicos. Polvo seremos, pero polvo enamorado. Pues. Y luego lo dicho, vuelvo, como las películas de Sergio Leone, al comienzo. En ese El bueno, el feo y el malo acaba con la ida de El hombre sin nombre hacia San Miguel, que es precisamente el comienzo de Por un puñado de dólares. Así que ya se los advertí. Y más que estamos entre detergentes y suavizantes de las palabras, de las letras y con un guardián. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Gracias, Ramón. A ti. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand